5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. En la calle 80, a la altura del puente de Guado y en inmediaciones de la terminal de transporte del sur, se registran los primeros bloqueos de taxistas que a las 6 de la mañana iniciarán las concentraciones en varios puntos de Bogotá. La marcha irá hacia el centro de la ciudad. Los taxistas serán ubicados inicialmente en la autopista norte con calle 170, en Plaza Imperial, en la calle 63 con calle 110 en Cativá, en el Estadio de Techo, el Parque del Tunal, el Parque Terminal del Sur y la Plaza de Bolívar, entre otros puntos. También habrá movilizaciones de los conductores en ciudades como Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Bucaramanga, Manizales y en la ciudad de Pasto. Un número indeterminado de guerrilleros abatidos y heridos de las disidencias de las FARC deja la ofensiva del ejército en el departamento del Cauca. Las operaciones de las fuerzas militares continúan con el apoyo de la Fuerza Aérea. A 5 se elevó el número de víctimas que dejó una masacre en el municipio en el departamento del Huila. La alcaldía confirmó el hallazgo de 2 cuerpos más a pocos metros de la vivienda donde estaban las otras personas. Por instrucción de la fiscal general Luz Adriana Camargo, el fiscal Mario Burgos fue apartado de todos los procesos de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. La fiscalía determinó que el caso queda en manos de la Dirección contra el Lavado de Activos. La bancada de la coalición del Pacto Histórico anunció su intención de constituirse como partido único de cara a las elecciones de 2026. En los próximos días se realizará un seminario político para definir la ruta de la unificación de los partidos políticos afines al presidente Gustavo Petro. La generación de energías limpias para Bogotá, la construcción de nuevas redes de transmisión y el esquema de aseo en la ciudad fueron los temas de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán en la Casa de Nariño. Un sentido homenaje rindieron las sociedades médicas y compañeros a Catalina Gutiérrez, la médico residente de la Universidad Javeriana, que se quitó la vida ante el supuesto acoso y presión de los docentes. El Ministerio de Educación, por su parte, anunció la inspección a la universidad. Las directivas aseguraron en las últimas horas que desconocían la situación de Catalina Gutiérrez, pero advirtieron que hay sobrecarga de trabajo para los médicos residentes. Desde la Plaza de la Santa María en Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionó la ley No Más Olé, que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Esta norma tendrá 3 años para entrar en vigor. Al respecto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que en la ciudad iniciará un proceso de transformación de escenarios como la Plaza de Toros de la Santa María para convertirlo en un escenario deportivo y también de cultura. La generación de energías limpias, la construcción de nuevas redes de transmisión y el esquema de seguridad fueron algunos temas de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán. El Ejército Nacional inició el despliegue para reforzar la seguridad en la frontera con Venezuela en el norte de Santander, previo a las elecciones presidenciales de este 28 de julio. En el país vecino no habrá cierre total de fronteras. 68 federaciones, asociaciones y fundaciones de la Reserva, veteranos y pensionados de la Fuerza Pública rechazaron el retraso de más de 2 horas del presidente Gustavo Petro en el desfile militar del 20 de julio. A través de un comunicado consideraron que la excesiva demora y la apática actitud del mandatario constituyen un irrespeto a todos los ciudadanos y a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública. El presidente de la República, Gustavo Petro, viajará hoy a París para asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos y acompañará a la delegación nacional e inaugurará la Casa Colombia, con la que el país pretende impulsar el turismo en esta celebración deportiva. La Selección Colombia Femenina de Fútbol intensificó los trabajos de preparación para enfrentar a Francia el próximo jueves a las 2 de la tarde en el Estadio de Lyon en su primer partido para conseguir una medalla olímpica. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. Estás escuchando Mañanas Blue.
Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos. Comienza a amanecer, hoy es martes 23 de julio. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las historias, las noticias de Colombia y el mundo. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Operan con normalidad todos los aeropuertos en Colombia. Ya estamos en el canal de YouTube, los acompañamos desde las frecuencias de Blue Radio por los canales de streaming y redes sociales. Temas de conversación a propósito también esta mañana en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, buenos días. Temas de conversación que tienen como principal tendencia Javeriana, Catalina y Carolina Sanín. Sigue siendo muy fuerte la conversación alrededor del suicidio de la doctora Catalina, de la doctora de la Universidad Javeriana, ella en su primer año de residente de cirugía. Por eso también la tendencia javeriana por la velatón anoche en la que compañeros, colegas, estudiantes se solidarizaron con su familia y pidieron seguir adelante en las investigaciones de este caso que se ha convertido, Néstor, en la puerta para que no uno ni dos, sino decenas de médicos, antiguos y actuales residentes, cuenten su historia, confirmando los malos tratos y sobre todo la sobrecarga laboral en el sector salud. Y hay un ambiente, un poco de chantaje, muy poquitos cupos, que es la razón por la que no se habían dado denuncias antes, Camila, ¿verdad? Sí, señor, porque para ser residente en Colombia, los médicos generales tienen que presentarse y lograr uno de esos cupos en su especialidad, cuando por semestre se pueden habilitar muchos, 4. En el mejor de los casos, en las especialidades que tienen más opción en universidades. Eso convierte a los residentes en un grupo muy selecto, muy privilegiado, que prefería quedarse callado a hacer estas denuncias. Eso se convierte y sigue siendo un tema de conversación que llegó incluso a tener ahora a Carolina Sanín como tendencia, la profesora, la escritora que es conocida en redes sociales, porque ella, Néstor, puso un mensaje ayer en Twitter. Ella escribió: un suicidio no tiene culpables. Y le responde una usuaria en Twitter que se llama María Pilar. Dígale eso a Pilar, la mamá de Catalina, de golpe le sirve de consuelo. Y responde la profesora Sanín: ¿le servirá de consuelo entonces condenar a terceros? ¿Así es como usted cree que se adelanta un duelo? Bastante bárbara y bruta usted. Lo que no se esperaba era la respuesta que llegó después de esa usuaria. ¿La vio? No vi la respuesta. Gracias, profesora. Yo soy familiar de Cata. Sí, yo le sugiero a la gente de las redes sociales que no le haga caso a la profesora, en realidad es ex profesora. Catalina Sanín, Camila, es una gran provocadora, dice cualquier barbaridad con tal de ser tendencia. Entonces le dice a fulanito que es bruto, vive de insulto en insulto y era en teoría, la echaron de la Universidad de los Andes, profesora de literatura. No es ni crítica ni escritora, no es absolutamente nadie relevante. Lo único que hace con cierta gracia es insultar, pero ya ni siquiera gracia, ¿no? Decirle bruta a la familiar de la doctora Catalina, pues eso obviamente... Sí, eso se salió de control, Néstor, y desató una conversación que la tiene de tendencia. Mi sugerencia es no le paren bolas a Catalina Sanín, que es absurdamente irrelevante, no merece la atención, salvo en las redes sociales, pues que ya hace cositas para figurar en las redes sociales. Sí, señor, no, entonces déjeme cambiar de tema, que es otra tendencia que está creciendo. Este es un tema propio de redes sociales, pero incluso está superando las visualizaciones, por ejemplo, en TikTok. Es Juanpis González, también con la tendencia Riaño, que es el creador del personaje, Alejandro Riaño. Este es otro impertinente. Es que él le hizo una entrevista en su programa ya habitual de entrevistas a personajes en Colombia a Rodallega, el jugador de Santa Fe. Sí. Y en esa entrevista él acostumbra a darle regalos a sus invitados. El regalo que le entregó al jugador de Santa Fe fue la camiseta del Bucaramanga, el equipo campeón con el que perdió Santa Fe. Ese es el contexto. Lo que pasa es que le entrega el regalo y le dice que tranquilo, que el regalo es para limpiar la mesa y la casa. Y empieza con la camiseta del campeón del fútbol colombiano a limpiar la mesa del estudio. Se le va la mano. Entre Juanpis González y Catalina Sanín, usted puede resumir todo lo que hacen estos desesperados en redes sociales para conseguir un like, para conseguir un corazoncito, para conseguir lo que se llama ahora una vista. Aunque Alejandro Riaño, que es el creador de Juanpis González, Néstor, se disculpó, puso un video en redes sociales diciendo que era el personaje, que el personaje hacía todo lo que él, Alejandro Riaño, creía que estaba mal.
Sí. Camila, gracias. Impertinentes, idiotas, como usted les quiera decir. Son las 5 de la mañana, 40 minutos. Lo grave es lo que pasó con esta médica, la doctora Catalina Gutiérrez, anoche homenajeada en la sede de su universidad, la Universidad Javeriana, en donde ella estaba haciendo la residencia en el Hospital Afín Aliado, que es el San Ignacio que queda ahí pegado a la Javeriana, en la 7ª con 40. Directivos de la universidad anuncian una gran investigación, pero dicen simultáneamente que no habían recibido denuncias sobre acoso en el caso de ella o sobre un problema mental derivado de las condiciones de trabajo. El decano de la Facultad de Medicina, que además es médico psiquiatra, el doctor Carlos Gómez. De Catalina no conocía, la conocí de estudiante de medicina, una gran estudiante. Sí, es un gremio con tantas dificultades en la acción profesional. Doctor, ¿cómo no se dan cuenta que esto está pasando, que es un problema crónico? Claro que nos estamos dando cuenta. El problema es que algunas situaciones que llevan a fallecimientos, ¿sí?, pueden ser no avisados. Es decir, uno se puede dar cuenta de cosas y otras no. Usted es médico psiquiatra, ¿no ha notado que en la comunidad de residentes hay cierto tipo de inconformidad? No, estoy ciertamente seguro de que la carga es muy fuerte en medicina, en todas las facultades de medicina. La doctora Catalina Gutiérrez dejó una nota: gracias, siempre los llevaré en mi corazón, ustedes sí pueden, ánimo. Su caso ha destapado muchos de residentes actuales o antiguos o viejos que hicieron la residencia y fueron víctimas de la misma clase de maltrato. Estas imágenes que ustedes ven en el canal de YouTube son las imágenes del homenaje de anoche. El rector de la Universidad Javeriana es el padre Luis Fernando Múnera. Nosotros trabajamos a partir de las denuncias, de las manifestaciones explícitas y expresas, y ha habido a lo largo de la historia ese tipo de comunicaciones de los estudiantes que se han tramitado. Este año en concreto hay una denuncia de unos estudiantes de un posgrado de medicina que se tramitó a través de PAOS. Ellas son unas niñas, están en un acompañamiento. Y seguramente todos tenemos algún familiar, algún amigo médico, o hemos sido tratados por estos médicos que ahora se quejan de los maltratos, de las presiones laborales, de las muchas horas que tienen que trabajar. Uno de los nuevos testimonios, Adriana Real, que fue residente en anestesiología. El coordinador nos citó, hizo comentarios de que no lo merecíamos porque éramos unos mediocres, que la forma en la que nos trataban básicamente era porque éramos mediocres y pues nosotros no lo merecíamos. Hizo un comentario algún compañero. Someten a unas extensísimas jornadas de trabajo, que inclusive les pegan en las manos, que los maltratan, los ofenden, los agreden. Es decir, lo que está destapando el suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez es una inmensa irregularidad, no solo laboral, sino desde el punto de vista humano. El médico residente Andrés Gómez. Fue una situación compleja porque implicó revivir y volver atrás en muchos episodios de mi vida, que fueron experiencias difíciles de sobrellevar, que tienen una alta carga afectiva, porque hicieron que el paso por lo que para mí era la especialización en cirugía general, que era la realización de un sueño. Y no son casos nuevos, como todos estos que ustedes escuchan, son decenas, si no centenares de casos de testimonios de médicos en formación, que son los que hacen la residencia, o de médicos ya graduados que están ejerciendo, que cuentan cómo les fue y que cuentan los maltratos que recibieron, las presiones, las muchas horas de turnos interminables a los que fueron sometidos. Anuncia investigación el nuevo ministro del ramo, el ministro Daniel Rojas. Hemos dado instrucciones dentro del ministerio, especialmente en el área de inspección y vigilancia, para que adelantemos acciones que nos permitan verificar las condiciones de salud mental de los residentes y esclarecer los hechos ocurridos en la universidad. Investigación, entre paréntesis, este nuevo ministro de Educación, que no se ha posesionado,
pero ya ejerciendo, parece, el cargo. Sobre la velatón de anoche en la Universidad Javeriana, que fue el homenaje que le rindieron a la doctora Gutiérrez. Nicole Buitrago informa. Buenos días. Desde las 6 de la tarde de este lunes y hasta las 8 de la noche más o menos, se encendieron varias luces alrededor de la Universidad Javeriana, velitas en honor a Catalina Gutiérrez, la médico residente que cursaba su posgrado en cirugía y que decidió quitarse la vida. Cientos de colegas encendieron una luz en su honor. Esto fue lo que dijeron sobre el significado de encender aquella vela. Eso significa sacrificio, significa entregarse uno en cuerpo y alma, entregarse a cada vida que uno trata. Tenían una pancarta que decía no más maltrato en medio de los procesos de formación de residentes médicos. Esta fue una muestra de solidaridad, pero también de lucha. Gabriel Rodríguez, médico internista. Dedicar su vida a cuidar a los demás termina costándonos la salud, el bienestar, la familia, la pareja. La institución educativa empezó diálogo con docentes y más de 500 médicos residentes, mientras sus directivas aseguraron que no conocían la situación de la joven. Nicole Buitrago, Blue Radio. Nicole, 5:46 minutos. Hay una noticia internacional en desarrollo. Nuevos bombardeos esta mañana de Israel sobre la Franja de Gaza y ya hay hoy solamente 89 muertos. Estamos completando 10 meses de guerra. Desde Europa, a esta hora, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. 89 muertos es la cifra que tú estás contando y se ha producido en las últimas horas en una zona que estaba declarada, lo vamos a decir una vez más, como zona de segura. Es el límite entre Khan Yunis y Al-Mawasi. Al-Mawasi es el lugar a donde se le dijo a la gente que se trasladara cuando se empezó el ataque sobre Rafah. Sabes que ese anuncio de evacuación se produjo minutos antes de que comenzara el bombardeo. Así escapaba de acelerada la gente. Era la desesperación absoluta, la gente moviéndose sobre carros con burros y llevando incluso a sus familiares más ancianos, arrastrándolos en sillas de ruedas y esos ancianos cargados encima con lo que podían llevar. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas horas. Son más de 200 personas las heridas. Pero hay otra noticia, Néstor, que también está dando la vuelta al mundo y es lo que ha ocurrido en China, porque China hace tiempo que estaba tratando de mediar entre las facciones de palestinas. Recordemos, Al-Fatah, que es la columna vertebral de la autoridad palestina, maneja Cisjordania, mientras que Hamás manejaba o maneja lo que es Gaza, y estaban peleados prácticamente desde el año 2005, estaban en una guerra desatada entre ellos. Bueno, se ha logrado firmar la paz entre ellos allí en Pekín, pero además con otras 12 facciones de grupos palestinos, y lo que dicen es que este es un acuerdo llamado la Declaración de Pekín para gobernar toda Palestina después de la guerra. Esto, claro, está en contradicción con lo que pretende el gobierno israelí, que ha dicho que no quiere ninguna forma de participación de Hamás en una posguerra, Néstor. Silvia, 5 de la mañana, 48 minutos. En Europa esta mañana, altísimas temperaturas. En Bogotá, muy agradables 10 grados. En Europa están con temperaturas hoy, a finales de este mes de julio, que están llegando muy fácilmente en buena parte de la Europa continental a más de 40 grados centígrados, con tendencia a seguir subiendo. Enrique Rodríguez, desde España. Quien pillara, buenos días, Néstor, esos 10 grados. Aquí son las 12 del mediodía, 48 minutos en Madrid, y tenemos ya 32 grados centígrados. Pero, evidentemente, esas temperaturas van a ir a más, y hemos conocido esta mañana una nueva declaración de alerta por parte de la Agencia Española de Meteorología. Su portavoz es Jesús Riesgo y mandaba este mensaje. Son probables los 40 grados o superiores en amplias zonas del cuadrante suroeste peninsular, pudiéndose rebasar puntualmente los 43 grados en los valles del Guadalquivir y Guadiana. Se espera que las mínimas no desciendan de 25 grados en el litoral de Almería. Y tal vez ese sea uno de los grandes problemas, las mínimas. Las noches están siendo extremadamente cálidas, temperaturas por encima de los 24 grados centígrados. Por ejemplo, tuvimos anoche aquí en la capital de España. Pero no es solo un asunto que afecta a España. Por ejemplo, en la vecina Portugal, 8 distritos del país se encuentran en peligro máximo de incendio debido a las altas temperaturas. Muchos de ellos en zonas de frontera con territorio español, en las regiones de Andalucía y Extremadura. En Grecia se ha declarado riesgo muy alto de incendios forestales en los últimos días. Allí también las temperaturas pueden superar los 40 grados y de hecho ya lo están haciendo. Y llama mucho la atención lo que está pasando en Turquía.
Allí las temperaturas también han superado los 40 grados. Eso ha provocado que muchas personas hayan intentado refrescarse en mares, lagos, estanques, presas, incluso canales de riego. Pues bien, esos refrescos, esa manera de refrescarse ha dejado en apenas 2 días 21 personas muertas como consecuencia de ahogamientos. Las autoridades turcas han pedido la máxima precaución, además de estar sufriendo también una enorme oleada de incendios forestales que parece estar controlada ya, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Nuevos detalles en el escándalo de corrupción alrededor de la unidad de gestión de riesgo con cuyos dineros compraron a congresistas, 9 en total ya investigados por la Corte Suprema de Justicia. Pero los privados, los que vendieron los famosos carrotanques, que nunca sirvieron para La Guajira, están contando y están confesando quiénes se robaron la plata y con cuántos cientos de millones de pesos se quedaron funcionarios de segundo nivel también en esa unidad de gestión de riesgo. Juan Esteban Quintero. Néstor, buenos días. Según el relato del empresario de Impoamericana Roger Sass, Luis Eduardo López Rosero, en su interrogatorio en la Fiscalía, Pedro Rodríguez Melo, quien era asesor de la unidad y encargado del área jurídica, se habría visto beneficiado de los sobrecostos de los carrotanques por una suma alrededor de los 700 millones de pesos. El papel de Rodríguez Melo dentro del entramado delictivo fue ser el enlace o bisagra entre Sneider Pinilla y Luis Eduardo López, quien también es conocido como el Pastuso. Asimismo, López Rosero aseguró en la Fiscalía que ese dinero se le entregó a Rodríguez Melo a través de una consignación a la persona que era su pareja sentimental en ese momento. Sobre este escándalo, la procuradora Margarita Cabello aseguró que pronto se vendrán nuevos anuncios. Estamos interviniendo activamente ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema de Justicia por las investigaciones que hay contra algunos congresistas y estamos haciendo un estudio de unas inspecciones y vigilancia que hicimos ante la Unidad de Gestión del Riesgo y ante la Fiduprovisora de carácter preventivo, que prontamente vamos a dar algunos anuncios sobre situaciones adicionales. Se espera que este jueves se realice la imputación de cargos por 5 delitos a los principales testigos. Hablamos de Olmedo López, Sneider Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, quienes no van a aceptar ninguno de los cargos a la espera de que se les conceda un principio de oportunidad o adelanten un preacuerdo con el ente acusador. Juan Esteban Quintero, Blue Radio. Juan, 5:52 a.m. El gobierno de Bogotá declara prioritaria la investigación por el asesinato de un periodista, John Galvis, que trabajaba en la gobernación de Cundinamarca y que fue asesinado en el barrio El Cortijo, en Usme, apuñaladas por ladrones cuando estaban bajándose él del sistema Transmilenio. Unas imágenes francamente pavorosas. Se bajó del Transmilenio la noche del 17 de julio y lo abordan motociclistas que lo matan a puñaladas. Sobre ese crimen, declaración del alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán. Una persona que trabajaba al parecer para la gobernación fue víctima de un hurto con violencia y quedó herido y murió el 19 de julio, eso fue el 17 de julio en la noche. Eso ya es uno de los casos priorizados que tiene la Policía Metropolitana junto con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía para poder determinar los responsables de este hecho. Hay algunos elementos que nos permiten apuntar a que se puedan identificar rápidamente los responsables. A propósito del alcalde Galán, se reunió en las últimas horas con el presidente Gustavo Petro. No hablaron, ya tema chuleado y superado, del metro de Bogotá, sino de temas de energías y de comunidades energéticas. Carolina Otero. Néstor, buenos días. Tras reunirse con el presidente Gustavo Petro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, propuso la implementación de una comunidad energética que permita la producción precisamente de energía en la capital del país. Y es que en ese orden de ideas afirmó que le planteó al primer mandatario que Bogotá tenga una comunidad que pueda producir, gestionar y consumir su propia energía. Además, añadió que un segundo tema que también hablaron fue sobre el manejo de aseo en Bogotá. Dicen que están trabajando para avanzar en un nuevo sistema de aseo que garantice un paso real de un manejo circular de los residuos. Incluso también se refirió al asesinato del periodista John Galvis, recordemos, y dijo que es prioridad para las autoridades. Señaló también que más de 400 policías llegarán precisamente para reforzar la seguridad en la capital del país. Carolina Otero, Blue Radio. Ahora 5:55 a.m. les actualizamos sobre deportes, sobre la fecha del fútbol colombiano anoche.
el Pereira volvió al fútbol profesional y consiguió empatar frente al poderoso, al Medellín. Juan David Rivera. Néstor, buenos días. En Colombia se sigue jugando la segunda fecha de la Liga de Fútbol. Ayer en la noche en el Hernán Ramírez Villegas, Pereira y Medellín protagonizaron un duelo donde no se pudieron sacar ventaja y que terminó 1-1. El poderoso golpeó primero. Al minuto 14, John Vázquez centró un balón que Mender García convirtió en gol al anticiparse a su marca sobre la altura del punto penal. El Pereira respondió en ese mismo primer tiempo y liderados por Fernando Uribe, quien volvió al fútbol tras haber anunciado su retiro en diciembre del 2023, encontró la igualdad. Uribe al minuto 41 cazó un rebote y con el mismo instinto goleador que lo caracterizó toda su carrera, anotó para la igualdad del conjunto matecaña. Fernando Uribe, de 36 años, volvió del retiro tras 6 meses, fue la figura de la cancha y así habló sobre su regreso. Y volver es lindo, volver a una de las partes donde empezó todo también, donde tengo tan bonitos recuerdos y hacerlo con gol, creo que es de los momentos más bonitos también para recordar. En el otro juego del día, el Cali le ganó 1-0 a Alianza con anotación de Freddy Montero. Esta victoria es un respiro para el Cali en la tabla del descenso, que sigue cerca, pues el Cali está a solo 6 puntos por encima de los puestos de descenso. Hoy en la tarde continuará la segunda fecha de la Liga. A las 4 de la tarde, Patriotas jugará contra Fortaleza. A las 6:10 de la tarde, La Equidad recibirá a Jaguares. Y a las 8:20 en Ibagué, Tolima jugará frente a Pasto. Juan David Rivera, Blue Radio. Y mañana Millos Nacional con Falcao a bordo aquí en el Campín. Las 5 de la mañana, 56 minutos. La noticia, la gran noticia económica hoy, que es una jugada totalmente imprevista en el sector privado alrededor de Nutresa, la salida del grupo Gilinski. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Oficialmente el grupo Nutresa no desmiente, pero tampoco confirma si efectivamente el grupo Gilinski le cedió el control de la compañía más grande de alimentos de Colombia a sus socios árabes del conglomerado IHC. La empresa le comunicó al mercado que no tiene información que le permita confirmar o desmentir versiones sobre el eventual cambio de control. Esto a raíz de una primicia del portal económico Primera Página, donde informa que producto de un nuevo negocio entre estos dos socios, la familia Gilinski habría aceptado ceder el control de Nutresa a estos inversionistas, recibiendo a cambio miles de millones de dólares y conservando una participación minoritaria no superior al 15% dentro de Nutresa. Desde que lanzaron la primera OPA para separarla del GEA, los Gilinski y los árabes estuvieron siempre juntos como un matrimonio, los primeros aportando plata e ideas y los segundos aportando plata, mucha plata, pero siempre se consideró que la familia Gilinski era la controlante porque ellos eran los que asistían a las reuniones, ponían la junta directiva, tenían los encuentros de alto nivel con el GEA y el gobierno, en fin, siempre fueron los promotores de la transacción. Por eso, aunque tenían el respaldo de los árabes, eran ellos los que controlaban todo. Aunque oficialmente no se lo han confirmado al mercado de capitales, la eventual cesión del contrato no sería nada extraño. Esto porque Primera Página es un medio de alta credibilidad y segundo porque recientemente se han movido mucho las cosas dentro de Nutresa por el interés de empresas internacionales de alimentos de comprar sus unidades de negocio por separado y porque no hace mucho tiempo 2 de los 5 puestos de la junta fueron ocupados por representantes del fondo IHC. Víctor Grosso, datafx.com. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle.
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este amanecer. 23 de julio, la Universidad Javeriana está reconociendo hoy sobrecarga laboral en decenas de residentes de medicina y anuncia una investigación por los malos tratos y agresiones físicas contra médicos generales que están en ese momento de su carrera, en la especialización, en la residencia, todo a raíz del suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez, una joven aspirante a médica, tenía apenas 27 años de edad, residente en el primer año de cirugía. El rector de la Javeriana, que es el padre Múnera, y el decano de la Facultad de Medicina, que es médico psiquiatra, el doctor Gómez, dicen que la sobrecarga no es solo en su universidad, que es una desafortunada realidad que afecta, y es cierto, con énfasis en la Javeriana, pero a muchos residentes de todo el país, en todas las universidades, y que en el caso de Catalina no había ninguna denuncia o advertencia que les permitiese intuir el mal momento que estaba atravesando. Ha sido la gran noticia, escandalosa por lo que se ha destapado a lo largo de las horas. Lo que sigue pasando en realidad es que el sistema para los médicos en formación es perverso. Trabajan muchas más de las horas permitidas, los médicos y profesores suelen ser de mano dura o de mano muy dura y aprovechan que hay muy pocos cupos para los residentes, que se vuelve en la práctica la razón por la que nadie denuncia o nadie denunciaba esos atropellos. La doctora Catalina anoche recibió un homenaje muy conmovedor de manos de sus colegas, sus compañeros de universidad, en una velatón en la propia sede de la Universidad Javeriana sobre la carrera séptima en Bogotá. En las redes sociales han crecido las denuncias de nuevos y viejos residentes que confirman sus experiencias y los malos tratos. Se mete en el tema el ministro de Educación, que anuncia una visita para la Universidad Javeriana a verificar las condiciones de los residentes en los programas de salud. La orden es del designado no posesionado, ministro de Educación Daniel Rojas, que ya habla de una inspección que está dando órdenes a pesar de que no sea posesionado. Bienvenidos, muy buenos días. Ya les voy a contar también cómo está arrancando el paro esta mañana de taxistas. Está citado para las 6, pero se anticipó en Bogotá porque a las 4 de la mañana se presentaron dos bloqueos, uno en el norte y uno en la salida occidental cerquita al puente de Guadua. Paro convocado no solo para Bogotá, también en el Caribe, en Valledupar, en Barranquilla, en Cartagena, en Santa Marta, y de ahí para abajo, Bucaramanga, Cali, Medellín, Manizales, Pasto, donde tuvieron que cancelar Cartagena las clases en los colegios públicos y privados porque se prevé una gran movilización. Los taxistas están protestando, dicen, contra las plataformas digitales, no porque operen porque son legales, sino porque están cobrando y les quitan, por supuesto, el negocio. Hay problemas de movilidad en esa salida occidental por la 80 en Bogotá, en la autopista sur, muy cerca al terminal, por lo que muchas personas ya comienzan a verse caminando para llegar a sus sitios de trabajo. Las concentraciones de taxistas, 11 puntos diferentes en Bogotá, deben converger, deben llegar todas a la Plaza de Bolívar frente a la alcaldía, que es el motivo de su protesta. Bienvenidos, les voy a hablar también de noticias políticas. La bancada del Pacto Histórico, que es una coalición de 15 partidos políticos de izquierda, anuncia que va a constituirse en un partido único, pensando por supuesto ellos en las elecciones presidenciales del 2026. Quiere decir, aspiran a presentar un candidato de coalición de los muchos partidos de izquierda para reemplazar a suceder al presidente Gustavo Petro. Un candidato único sin pensar, descartando ya la reelección o la ampliación del periodo presidencial, dice afortunadamente el ministro de la Política, el ministro Juan Fernando Cristo, que se reunió con estos congresistas de la coalición del Pacto Histórico y lograron identificar
8 proyectos que van a presentar en esta legislatura. Vuelven a presentar proyecto para reformar la salud, reforma laboral, reforma a los servicios públicos, reforma a la pequeña minería, reforma a la justicia, reforma agraria y el proyecto de inversión, se llama así, para la transformación económica. Muchos de estos proyectos, como si estuviese comenzando el gobierno, u otros proyectos que ya fracasaron en legislaturas anteriores. Con esas prioridades, el gobierno dice no habrá reforma a la educación. A propósito del presidente Petro, anuncia que va para la inauguración de los Juegos Olímpicos en París este viernes. Tenemos información en directo desde los Olímpicos. Y el presidente sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Habrá 3 años de transición. El presidente termina haciendo una analogía entre quienes gustan de las corridas de toros y el nazismo. El presidente, que lo convierte todo en un tema de fascismo y en un tema de nazis, dice que quienes disfrutan el maltrato de los toros se le parecen a él, a los nazis que mataron judíos y gitanos 6 millones en la Segunda Guerra Mundial. A propósito del presidente, Gustavo Petro tiene una nutrida agenda. Irá con la directora del DAPRE, Laura Sarabia, y con la ministra de Deportes, Luz Cristina López, a inaugurar la Casa Colombia en París. Una casa seguramente tan polémica como la millonaria, que se gastaron 4.000 o 5.000 millones de pesos en una casa en Davos para el Foro Económico en Suiza, una casa de la que ya no hay rastro y de la que nadie se acuerda y a la que nadie le hace seguimiento. Estamos a 5 días de las elecciones en Venezuela. El régimen de Maduro agrava las amenazas, dice que habrá baño de sangre si pierden el poder. Hasta el presidente Lula de Brasil le sugiere a Maduro que sea un buen perdedor. Este Maduro, cada vez más desesperado, amenazado todo lo que le huele a oposición y ahora metiéndose con la prensa nacional e internacional, haciendo el listado de los medios que él considera hostiles. Medios que están informando del comienzo del fin del régimen, el que comenzó hace 25 años Hugo Chávez. Además, Venezuela anuncia habilitación de puestos de votación en Colombia, en ciudades en las cuales cuenta con consulados, que son Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Medellín y Riohacha. En Bogotá apenas hay algo más de 4.300 venezolanos para votar. A los demás los inhabilitaron, como a María Corina, porque saben que si les abren los puestos de votación serían votos en contra de Maduro y de su régimen. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. A propósito de Venezuela y de elecciones, les contaré de las elecciones también en Estados Unidos, en donde parece ya decidido que Kamala Harris será el reemplazo, el repuesto del presidente Joe Biden. Ya anuncia el apoyo a su candidatura la influyente Nancy Pelosi, la jefe del Partido Demócrata en el Senado, que dice que Kamala es la mujer, ella que se quedó sin rivales y ha logrado recaudar en algo más de 24 horas de esta naciente candidatura más de $100 millones, termómetro del impacto que está teniendo y que dicen puede ganarle, es la mujer que puede derrotar a Donald Trump en las presidenciales del próximo mes de noviembre. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Hoy es 23 de julio. Hace 101 años fue creado el hoy muy independiente Banco de la República y se están cumpliendo hoy 51 años del incendio en el edificio de Avianca. Para quienes se acuerdan, en el centro de Bogotá, un hecho histórico que dejó en su momento decenas de heridos, 4 muertos, un incendio que comenzó en el piso 14. 6-8, aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. En honor a ella, cuento cómo esta gente acaba con los sueños de una persona. Sociedades médicas y compañeros de Catalina Gutiérrez le rindieron homenaje a la residente que se quitó la vida y que dejó una carta en la que denuncia abusos durante esta etapa de su carrera. Esta luz es de tristeza porque tuvo que ocurrir una muerte para abrir el debate sobre el maltrato que sufrimos todos durante la formación médica. Básicamente lo que vi fue horrible, un infierno total, mucho maltrato, gritos, la forma de enseñar de ellos es por medio de gritos, por medio de humillaciones. Luis Fernando Munera, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Este año en concreto hay una denuncia de unos estudiantes de un posgrado de medicina que se tramitó a través de PAUS
Ellas son unas niñas, están en un acompañamiento psicosocial. Carlos Gómez es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Estoy ciertamente seguro de que la carga es muy fuerte en medicina, en todas las facultades de medicina de Colombia y del mundo y de la Javeriana. Tras el suicidio de la médica, se dispararon las denuncias de médicos sobre la presión y el abuso a que fueron sometidos durante su residencia. Que mi espacio y que mi forma de pensar no era apreciada de la misma forma. Y luego vienen también manifestaciones explícitas que yo considero agresivas. Yo incluso pensé que ya me sentía mucho mejor hasta que pasó la noticia de la compañera que se suicidó en la Javeriana, y eso me dio muy duro. Reviví todo lo que me había pasado. Así sea, a caminar, a bloquear por partes, a coger el piratica y bajarle el pasajero y hacerlo, al menos meterle el susto de pronto, pues. Que este J23 debe ser con contundencia, y a usted, que se encuentra de pico y placa, lo esperamos en los puntos. A esa hora cientos de personas caminan intentando llegar a sus trabajos y a otros lugares de destino en Bogotá, ante los bloqueos que se registran en la autopista sur cerca de la terminal. Varias estaciones de Transmilenio están cerradas en ese punto de la ciudad. Calle 80 saliendo de Bogotá está bloqueada, los taxistas cerraron toda la vía, no hay paso. No hay paro de taxistas, no están dejando pasar acá en la autopista sur. A esta hora varias rutas alimentadoras están fuera de servicio en la calle 80. También se registran bloqueos en ambos sentidos en la calle 13 con carrera 135 en la localidad de Fontibón, en la salida hacia el municipio de Mosquera. En Cartagena serán 7 los puntos desde donde partirán las movilizaciones de taxistas con destino al centro histórico, punto de encuentro de las caravanas que se sumarán al paro de este gremio a nivel nacional. El alcalde Dumek Turbay, por su parte, suspendió las clases en colegios públicos y privados. Valledupar y Santa Marta son otras ciudades del Caribe que se sumarán a la jornada de paro de taxistas convocada para este martes a nivel nacional. Mientras que en Valledupar se emprenderá una caminata a partir de las 6 de la mañana que llegará hasta la Plaza Alfonso López, en Santa Marta se tiene previsto una caravana que partirá desde 4 puntos álgidos de la ciudad también a las 6 de la mañana. Desde las 7:30 de la mañana se llevará a cabo en Bucaramanga el paro de taxistas en la carrera 27 con calle 58 de la ciudad, por la ilegalidad de carros y motos que tienen afectados a taxistas de Bucaramanga y su área metropolitana. En Manizales los taxistas se concentrarán desde las 8 de la mañana en el sector de la Glorieta del Milán para hacer caravanas por diferentes avenidas de la capital caldense. En la Plaza de Toros La Santa María, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Ahora inicia un plazo de transición de 3 años para transformar las plazas del país en otros usos y hacer una reconversión laboral de las personas que viven de este oficio. La naturaleza tiene derechos independientes a nosotros y que hay que respetar esos derechos y que la misma Corte Constitucional ha logrado concretar. El presidente comparó a los seguidores de las corridas de toros con el holocausto nazi. Esa historia de la diferenciación humana y del genocidio que conocimos recientemente en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. En las instalaciones de la Casa de Nariño se realizó un encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el fin de discutir temas como la transición energética y las tarifas de energía. Ahí se plantearon las inquietudes que tenemos y se planteó un plan de trabajo para poder agilizar esos procesos, garantizando obviamente que se escuchen las comunidades, los territorios, haya las compensaciones necesarias, pero se garantice también que Bogotá pueda avanzar de verdad en la transición energética. 8 proyectos serán la prioridad del gobierno en esta nueva legislatura. Se destacan las reformas a la salud, laboral, servicios públicos y la reforma agraria. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. No va a haber un solo proyecto de ley que presente el gobierno en esta legislatura que no sea previamente discutido, socializado con los partidos, con los empresarios, con los trabajadores y tratar de esta manera de generar el mayor consenso posible. Sacaron de la lista la reforma educativa y el fast track. Dice el ministro que por ahora no hay planes de buscar una reelección. Mantener la prohibición de la reelección presidencial y mantener los periodos presidenciales como funcionan en Colombia, de que haya un compromiso de todas las fuerzas políticas en Colombia. El pacto histórico da los primeros pasos de cara a la unificación para las elecciones de 2026. Los cerca de 15 partidos que integran la coalición oficialista adelantarán un seminario e iniciarán los procesos internos de cara a participar como un solo partido en los comicios de Senado y de Presidencia. El representante Alirio Uribe. No hemos tomado todavía decisiones, los partidos están convocando sus asambleas, sus congresos y sin duda que queremos hacerlo para llegar cohesionados hacia un partido unitario.
El presidente de Fedegan y negociador del gobierno en la mesa con el ELN, José Félix Lafurí, puso sobre la mesa la necesidad de suspender la mesa de negociaciones con esa guerrilla por cuenta del escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo de desastres. En una columna de opinión escribió: el ELN congeló unilateralmente los diálogos desde febrero a partir de su rechazo al diálogo regional en Nariño, y hoy es el gobierno quien debe hacerlo hasta que se aclare el presunto desvío de dineros en Arauca. Luego de las declaraciones en las que Olmedo López acusó al gobierno Petro de contratar a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con el ELN, el ministro de Defensa Iván Velázquez respondió enfáticamente que esta acusación es falsa y que el Estado no está financiando a este grupo armado ilegal. El gobierno no está financiando al ELN, de manera que no hay desde el gobierno ninguna disposición, ni intención, ni instrucción relacionada con financiamiento de ningún grupo armado ilegal. El ejército derribó el primer dron de las disidencias con los nuevos dispositivos antidrones. También impidieron el sobrevuelo de varios de estos aparatos con explosivos. El general Eric Rodríguez, comandante del Comando Conjunto número 2. El próximo paso no va a ser solo el derribo, sino el derribo, la ubicación y la identificación del operador. Embrace her, she's the best. I want to call today to thank everybody in this effort. Todo parece indicar que Kamala Harris tiene la mayoría de los demócratas para convertirse en candidata a la presidencia de Estados Unidos y dijo estar lista para convertirse en la primera mujer presidenta de ese país. Predators who abused women. Depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que destrozaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando digo que conozco cuál es el tipo de Donald Trump. Estamos a 3 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. La ceremonia de apertura será el próximo viernes y la delegación colombiana tendrá como abanderados al ciclista de pista Kevin Quintero y al atleta Flor Denis Ruiz, quien participa en el lanzamiento de jabalina. Colombia tiene 90 atletas clasificados a París 2024, de los cuales asistirán 89 debido a la lesión del marchista Eider Arévalo. Los primeros nacionales en tener acción serán Ana María Rendón en el tiro con arco y la selección Colombia femenina de fútbol el próximo jueves. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí. Esta es Blue, más que radio. Atención, está comenzando de mala manera el paro de los taxistas en Bogotá con problemas de movilidad. Hay imágenes de taxistas pinchando llantas de buses de Transmilenio. Esta, Ricardo, no la habíamos visto, ¿no? No, recientemente, en los paros de los 70 y de los 80 sí había una cosa que llamaban Operación Tachuela.
no me habían tocado a mí, seguramente. No, sí. Se presentaban situaciones como esas. Héctor seguramente recordará que los manifestantes es que esto no es rociaban tachuelas para pinchar llantas. ¿no? Ricardo, no es Operación Tachuela. Operación Tachuela era un grupo de revoltosos que llevaba unas tachuelitas y las ponía en las avenidas. A ver qué pescaban. Aquí están yendo carro por carro, bus por bus, y eso es con cuchillo, con navaja, como es. Claro, eso tienen que meterle puñaleta. Digo de mala amarela, porque además hay problemas graves de movilidad en este momento en el sur de Bogotá. Recorrido que comenzamos... ¿Qué me dice Héctor? Que la movilización era pacífica, habían dicho, ¿no? Y si comienzan pues dañando el transporte público, pues imagínense. Sí, esto no pinta. A mí la verdad me parece que esta jornada no pinta bien. No está comenzando de la mejor manera y por supuesto los problemas de movilidad en este momento muy sentidos en el sur de Bogotá. Ya hay gente caminando producto de los efectos sobre el sistema de transporte público. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, muy complicado está el panorama en estos momentos aquí en la autopista sur con calle 65F, entre límites entre Bogotá y Soacha, muy cerca aquí a la terminal del sur. Un grupo de taxistas tiene bloqueada la vía y por eso ya está afectada la movilidad hacia el sur de la capital del país. Transmilenio informó incluso hace unos momentos que ante lo complejo de la situación se deja de operar la ruta San Mateo y deja de atender las estaciones de Bosa, La Despensa, Terreros y San Mateo. Los que nos están viendo, Néstor, a esta hora a través de nuestro canal de YouTube están viendo las imágenes de lo que está haciendo este paro de taxistas aquí en el sur de la capital del país. Los conductores tienen bloqueado con sus vehículos los carriles mixtos de la autopista sur hacia la salida de la ciudad. A esta hora, como usted mencionaba, cientos de personas que son las principales afectadas, son las que salen muy temprano a trabajar, caminan intentando llegar a sus trabajos y otros lugares de destino entre estos bloqueos que se registran en la autopista sur. Pero este no es el único punto, Néstor, aquí en el sur de la ciudad que es complicado. También está muy complicado, Néstor, la movilidad en la localidad de Usme. Varios taxistas tienen bloqueada la vía que conduce hacia el barrio Comuneros. Incluso hace un momento, usted lo mencionaba también, varios de estos taxistas que están manifestándose pincharon dos buses azules del sistema integrado de transporte público que están en estos momentos atravesados, justamente varados en toda la vía del sur de Bogotá. Escuchemos lo que se vivía en ese momento. Bueno, en estos momentos el alcalde Carlos Fernando Galán, aquí en la capital del país, tiene que darle la cara al gremio de taxistas. Nosotros no estábamos jugando aquí en la capital del país. Estamos aquí, en las vías. Por culpa de usted, señor alcalde, estamos aquí en las vías. Entonces, a pronunciarse, por favor. Calle 91 Sur con Carrera Este, también varias rutas de Transmilenio y SITP afectadas en los barrios Alfonso López y El Ubal. Y justamente, Néstor, ahí en el barrio Alfonso López, por toda la avenida Villavicencio, quemaron varias llantas y están atravesados también varios taxistas en este punto del sur de la ciudad. Felipe, gracias. 6 de la mañana, 22 minutos. La protesta es contra las plataformas. Me escribe Ricardo, el influyente Hugo Ospina, que es uno de los líderes de los taxistas. Ha estado muy activo en este paro. Don Hugo Ospina. Sí. Y me dice que la pelea no es con Uber y con las otras plataformas porque son legales. ¿Y entonces? Me dice que el problema es porque prestan un servicio remunerado. O sea, ellos estarían de acuerdo con Uber si fuera gratuito. Fuera gratis. No me diga. Sí, pero obviamente esta es la manera de presentar, la teoría. Porque ya esas plataformas efectivamente fueron declaradas legales. Los taxistas pero además, están echándose con los métodos de esta mañana, Héctor, se están pegando un tiro en el pie, están causando el efecto contrario. Y es que a través del método deslegitiman las razones de su protesta. Claro, pero además en las plataformas usted puede pedir taxis, ¿no? Hace ya rato, hace más de un año, yo creo 2 años, ya por ejemplo por Uber usted entra y le salen varias opciones, una de las cuales es pedir un taxi. Yo la uso con mucha frecuencia. Yo uso siempre plataforma y siempre pido un taxi. Y salvo que no haya un taxi disponible rápido, pido otro tipo de vehículo. Esa es la razón. Ellos tienen una pelea, Héctor, Néstor, esa es la razón que es por la que el señor Ospina me escribe. Claro, pero esa es la razón, la que usted dice, es la razón por la que ellos dicen, nuestro problema no es con las plataformas, porque nosotros taxistas también trabajamos con plataformas. El problema es que no nos gusta la competencia de los particulares a través de esas plataformas. Realmente lo nuevo que hay, Néstor, es que las plataformas empezaron también a aceptar afiliados que prestan el servicio con motocicletas. Yo no sé si Uber ya lo tiene disponible, pero hay varias otras Uber aplicaciones no, pero que sí. Pickup y compañía, ¿no?
Sí, hay Uber lo varios tuvo otros en que algún sí, momento, y pero lo entonces, desactivó, ¿sabe? hoy Hace no. unos meses lo vi activado, pero ya si hoy pido un servicio... ¿Hay ya Uber no está. Moto? O si hay Uber Moto. ¿Me confirma si hay Uber Moto? Ya le confirmo, dame un segundo. No sé, Yo también ya le no sé, pero es decir... Sí, esto- hay Uber Moto, mire. ¿Sí? 7.150 pesos desde mi casa hasta... Ese es el Caracol verdadero... Ese es el verdadero problema, porque ahí sí hay un problema, 7.000 digamos, pesos. relacionado con el tema de la tarifa, ¿no? Porque a la gente le sale barato coger una moto, llega rápido, y eso pues efectivamente modifica las condiciones del mercado. Néstor, solamente un dato. El Uber Comfort, es decir, el Uber de mayor categoría, desde mi casa hasta el canal Caracol, 25.000 pesos. Ok. La moto, 7.000. 7.000 pesos, imagínese usted. Ahí está. 6 de la mañana, 25 minutos. Ha habido 2 bloqueos esta mañana, el del sur que les decía y también el de la salida occidental, muy cerquita, para quienes lo han visto, saliendo por la calle 80 al puente de Guadua. Allí llegaron taxistas a las 4:30 de la mañana a hacer los primeros bloqueos en el occidente. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Como usted lo ha dicho, aproximadamente desde las 4 de la mañana los taxistas se tomaron la salida occidental de Bogotá, exactamente en el punto conocido como el Puente de Guaduas. A pesar de que se había dicho inicialmente que la manifestación iba a ser un plan tortuga, los conductores decidieron cerrar las calles. En este momento, en este punto del occidente de la ciudad, la manifestación continúa siendo pacífica. Sin embargo, sí hay que ser muy enfáticos en que la movilidad es nula, porque han bloqueado todos los carriles, incluyendo los carriles del sistema integrado de transporte público y también los carriles de Transmilenio. El panorama a esta hora, como en los otros puntos de la ciudad, son las personas que están tratando de llegar a sus trabajos, algunos caminando y otros en bicicleta. Pero el punto más importante acá, y es que a pesar de que estamos en julio, el agosto se lo están haciendo en este punto del occidente, son los bicitaxistas. Incluso hasta 10 personas están montando en estos vehículos que, por ser vehículos a motor, pero a motor eléctrico, pueden ir por la ciclovía, razón por la que han tenido tal vez un poco más de facilidad para movilizarse en este sector de Lisboa. Acá la movilidad, como les decía, es nula, la manifestación se mantiene tranquila hasta el momento. Sin embargo, en otros puntos del norte de la ciudad también ya empiezan a generarse afectaciones en el tráfico, Cristian, exactamente en la autopista norte, Néstor. Este trancón, aquí vemos las imágenes, este trancón es saliendo de Bogotá hacia el occidente o entrando a Bogotá desde el occidente hasta el oriente. Hasta el momento, Néstor, es saliendo de la ciudad. Sin embargo, lo que nos han dicho algunos de los líderes que están en este punto es que no descartan tomarse también la vía de entrada a la ciudad. Así que también el llamado es a las personas que están entrando en este momento a Bogotá que agilicen el paso y que traten de llegar antes a la ciudad, antes de que se complique más la movilidad, Néstor. Mira, escuchemos también lo que nos dijeron los taxistas en esta jornada que ellos han llamado la del J23. Los invitamos a todos y cada uno de ustedes que este J23 debe ser con contundencia, y a usted que se encuentra de pico y placa, lo esperamos en los puntos, todos los que vamos a protestar con la camisa amarilla de la Selección Colombia. ¡Que viva la Colombia! Néstor, mire, como le contaba, en este punto la manifestación se mantiene tranquila, solamente pues está afectado el tráfico. Sin embargo, ya empiezan a hacer presencia más bien algunas unidades de la policía, que según nos han dicho los líderes que están en este punto, esperan Sergio, los acompañen en su recorrido. Ese Néstor. testimonio que usted presenta, esa es la voz de Hugo Ospina, me parece reconocer. No, señor, esta es la voz de los líderes, ya le confirmo el nombre, es el señor Manuel Gil Ruiz, que es uno de los presidentes de los sindicatos que ha llamado. Bueno, cualquiera que sea, lo que está invitando es a que violen el pico y placa, ¿no? Porque dice, inclusive para quienes tienen pico y placa, aquí los espero, y me da la impresión de que le cumplieron al señor Gil o al señor Ospina, al que haya sido. Estos son los líderes invocando la manifestación de hoy, la J23, diciendo... Néstor, confirmo, qué pena, sí es Hugo Ospina, ya estaba revisando acá, lo que pasa es que es una reunión donde están varios hablando al tiempo, y este momento exacto del clip que tomamos es cuando Hugo Ospina hace ese llamado y, como usted lo dice, está llamando a violar el pico y placa incluso en el marco de esta manifestación. 6:28 minutos, no hay bloqueos en este momento por la avenida El Dorado, que ha sido el sitio preferido de los taxistas, pero sí hay trancón por una razón diferente, quienes están yendo o viniendo del aeropuerto El Dorado porque hubo un accidente allí en la salida del aeropuerto. Está en la calle 26, Sergio Barbosa.
Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí señor, mire, los saludo desde la avenida El Dorado con carrera 100 justo rumbo hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En estos momentos pues no se registran manifestaciones de taxistas, sin embargo en la madrugada exactamente sobre las 5 de la mañana un bus del SITP atropelló a un hombre que se movilizaba en su bicicleta y lamentablemente pues perdió la vida. A esta hora se registra un fuerte trancón en la vía exactamente en el carril derecho, por eso solo el carril central está habilitado para transitar hacia el aeropuerto El Dorado. Néstor, hablamos con una testigo de este accidente y esto fue lo que nos comentó. Bueno, pues nosotros solo escuchamos el sonido de la cicla cuando pasó las llantas sobre la cicla, no escuchamos más. Y pues de ahí nos paramos y fuimos y miramos y pues el señor ya estaba debajo del carro. A esta hora continúan las labores por parte del equipo de criminalística para realizar el levantamiento de esta persona que desafortunadamente perdió la vida en este accidente de tránsito, y tomando en cuenta que esta es la principal vía para el aeropuerto El Dorado, a través de las redes sociales la terminal aérea le recomienda a las personas que tengan programados viajes verificar el estado de su vuelo, planificar las rutas de llegada y salir pues por supuesto antes para evitar contratiempos, Néstor. Muy bien, Sergio, gracias. Bueno, la principal no. ¿Qué otra alternativa tiene usted para llegar al aeropuerto El Dorado? No tiene más opciones. No hay, esta es la única vía para el aeropuerto El Dorado. ¿A pie? Bueno, no, puede coger Tunja, Barranquilla y llega por La Dorada y Villeta. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Están llegando taxistas en Cali. Esta de hoy, y está comenzando muy fuerte, es una protesta de taxistas por todo el país. En Cali están esperando ya y comienzan a reunirse en el norte de Cali, en el Paso del Comercio, cerca de 7.000 taxistas. Lina Vera. Hola, buenos días. Desde las 5 de la mañana cientos de taxistas comenzaron a llegar hasta las principales entradas y salidas de la capital del Valle. Precisamente yo los saludo desde el Paso del Comercio, que es la salida a Palmira y el aeropuerto. Hasta el momento puedo contar que son alrededor de unos 20 taxistas que poco a poco pues llegarán a este punto. Dicen que esperan que en esta movilización se unan alrededor de unos 7.000 taxistas en toda la ciudad, pero precisamente vamos a hablar con uno de los voceros. Bienvenido a Blue Radio. Cuéntenos a qué se debe este plan Tortuga aquí en las diferentes salidas y entradas de la capital del Valle. No, estamos aburridos de tanta ilegalidad, de prestar el servicio público en carros particulares. Nosotros pagamos muchos impuestos, tenemos unos impuestos bien caros, una gasolina bien cara, y el gobierno no hace nada por solucionarlo. Petro no hizo nada, Petro nos prometió unos auxilios en la gasolina y tampoco hizo nada. O sea, nos sentimos por este gobierno desplazados, y cualquiera compra un carro particular, un niño de 16 años saca el pase y ya sale a trabajar con aplicaciones, y nosotros tenemos que tener un pase por 3 años para manejar servicio público. Entonces la gente como es de bruta de que manda a su niño al colegio en un carro de una aplicación donde el niño le acabaron de entregar el pase en Salomia. Y ay, no, es que mi hijo va seguro. No, seguro va con un taxista que lleva 10, 15 años a nosotros nos toca refrendar ese pase cada 3 años. Ellos no, es que hay muchas inconsistencias que no, es que así no es. Muchísimas gracias. Voceros de este gremio también esperan que el alcalde Alejandro Eder, que según ellos no cumplió con su compromiso de reunirse con este gremio el pasado 6 de julio, se acerque a la plazoleta Jairo Varela y dialogue directamente con los taxistas. Por otro lado, en Cali no fueron suspendidas las clases en los colegios ni en las universidades. Muy bien, Lina, gracias. En Cali 6:33. Es bueno el ejercicio que propone el taxista. ¿Usted con quién manda a su hijo? ¿En un Uber o en un taxi? Por eso digo, padre, que los taxistas están pegando un tiro en el pie, porque con las protestas, con las vías de hecho, pinchando buses, usted dice, yo con ese señor no mando a mi hijo en un taxi. Y digo, los taxistas no se ayudan mucho para efectos de presentación, de legitimidad de sus batallas. Está comenzando el paro en su costa, padre. Sí, 6 ciudades en la costa. Wow. Lo que pasa es que allí comienzan un poquito más tarde, ¿no? Afortunadamente. Departamento de madrugada Debería ser a la inversa por el calor. No, debiéramos tomar el ejemplo. No. 5 de la mañana ya no comienzan los bloqueos. Apenas están comenzando en Valledupar, pero el componente paro hoy en el país de taxistas
es con énfasis también en el Caribe colombiano, por el tema del mototaxismo. Vanessa Saldarriaga. Néstor, Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Riohacha y Sincelejo son las ciudades del Caribe colombiano que tienen previstas las movilizaciones para esta mañana. Actualmente ya en Valledupar empezó la llegada de los taxistas hacia la plazoleta Alfonso López, donde se estarán convocando para luego realizar una caminata. Eso sí, lo harán sin taxis. Dijeron ellos que no querían afectar la movilización en la capital del departamento del Cesar. Por otra parte, en Santa Marta es otro el panorama, pues lo que hay en estos momentos son cientos de vehículos tipo taxis que ya están movilizándose por las calles y que están empezando a generar afectaciones en la movilidad. Incluso lo están haciendo atravesando banderas de Colombia entre un vehículo y otro, afectando que pueda pasar hasta una motocicleta entre ellos, como creando una barrera. Esto especialmente en sectores cercanos a la conocida Bomba Zucca. En Barranquilla ya hay despliegue operativo de la Policía de Tránsito en la glorieta de la calle 17. Esto es el punto de salida hacia el departamento del Magdalena, aunque todavía no se ha presentado la llegada de los taxistas. Dicen ellos que hacia las 7 de la mañana estarían empezando lo que sería su convocatoria para una movilización en plan Tortuga hasta las puertas de la Autoridad de Transporte de Barranquilla, área metropolitana se llama esta. Y por otra parte también le cuento que se esperan entonces movilizaciones en Sincelejo desde las 7 de la mañana, en el Colegio Las Mercedes y en Riohacha se esperan bloqueos en 4 diferentes vías. Estaban previstas desde las 4 de la mañana, pero nos informan que aún no han iniciado, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. La velatón en honor a la doctora Catalina Gutiérrez, la residente de cirugía de la Universidad Javeriana que acabó con su vida, se convirtió en un desahogo y en un grito colectivo de médicos, enfermeras, internos residentes y en general del área de la salud, que exige que, por ejemplo, la residencia no sea sinónimo de resistencia, porque siguen apareciendo denuncias de malos tratos, exceso de trabajo, acoso laboral y hasta hay una denuncia grave de acoso sexual en el desarrollo de la formación como residentes. Lo que para viejas generaciones de médicos eran prácticas comunes, normales, que se estaban normalizando, hoy exigen cambios de conducta y por eso es que se mete el nuevo ministro de Educación, Daniel Rojas, que por cierto tiene programada hoy a las 10 de la mañana el acto de posesión con el presidente Petro. Él ya tomó la primera decisión. Está pidiendo que su equipo directivo haga una inspección y vigilancia que permita esclarecer las condiciones de los residentes tras el suicidio de la doctora Catalina Gutiérrez. Y se mete el Ministerio de Educación porque queda claro que la residencia médica, si bien es un trabajo en una clínica, no es un trabajo en sí mismo, no hay un contrato laboral, es una formación académica en la que media la universidad. Y por eso dice el ministro que es fundamental entender en qué condiciones se está dando el acompañamiento, la formación y sobre todo la carga laboral de unos estudiantes
que ejercen como profesionales, pero que se están formando para ser la siguiente generación en unas especialidades que cada vez tienen más carga de trabajo producto de la crisis en el sistema de salud. El paso a seguir es que el mismo Ministerio de Educación haga la visita en la Universidad Javeriana para verificar las condiciones de los residentes en todos los programas de salud, dejando claro que si bien esto empieza en la Universidad Javeriana, no ocurre solo allí. Como dicen las directivas de esta universidad, también pasa en otras universidades que tienen esos programas, los de posgrado en salud, por lo que la lupa deberá ser para todas las universidades. Como gritaron anoche los médicos colegas de Catalina, pero también otros estudiantes de distintas carreras que llegaron a la velatón, no puede ser que una vocación le cueste la vida a jóvenes en Colombia. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 39 minutos. Hay noticias desde la Fiscalía en 2 de los casos de presunta corrupción que han sacudido al gobierno del presidente Gustavo Petro. Por un lado, el proceso por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial y por otra parte, las investigaciones por el escándalo en la unidad de gestión de riesgo. Comienzo por esto último. Este jueves 25 de julio, es decir, pasado mañana, la Fiscalía imputará cargos contra Olmedo López, Sneider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López Rosero por el desfalco de los carrotanques de La Guajira. En esa audiencia, los investigadores revelarán nuevos detalles sobre cómo funcionaba esta empresa criminal que, entre otras cosas, habría servido para desviar recursos para congresistas, recursos disfrazados de contratos para la atención de emergencias ficticias, a cambio de su voto favorable a iniciativas del gobierno nacional en el Congreso de la República. El jueves también se podría conocer las condiciones de negociación judicial entre Olmedo y Sneider con la Fiscalía, con 2 cosas que concentran la atención de la opinión pública. Se sabrá si los 2 exdirectivos de la unidad de gestión de riesgo van o no van a la cárcel mientras esperan el juicio en su contra, y también el monto del dinero que devolverán de lo que se robaron. La respuesta a esos 2 puntos la tendrá la Fiscalía y el juez del caso, pues tendrán que definir si finalmente Olmedo López y Sneider Pinilla permanecerán detenidos en un batallón del ejército y si se confirman los montos de devolución de dinero. López prometió regresar más de 1.000 millones de pesos, mientras que Sneider Pinilla solamente reembolsará 292 millones de pesos. Mientras tanto, la Fiscalía tiene la presión de dar resultados prontos para confirmar o desvirtuar las acusaciones de los 2 grandes delatores del caso en contra del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y otros altos funcionarios del gobierno Petro, que supuestamente dieron la orden de direccionar contratos para favorecer congresistas que tenían en sus manos la aprobación de empréstitos internacionales. Más allá de las implicaciones políticas del caso, que son de la mayor gravedad, el país urge que no haya impunidad con Olmedo y Sneider, quienes deben devolver la totalidad del dinero que se robaron y que estaba destinado para atender las emergencias que sobre todo afectan a los más pobres. De otra parte, el país espera que la Fiscalía le cuente si hay incidencia penal en la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente, investigación sobre la que no se volvió a conocer novedad alguna desde hace por lo menos 7 meses. Una derivación en este caso tiene que ver con el escándalo de corrupción que salpica a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien está en juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, proceso que junto con otros derivados como el que se adelanta contra su exesposa Days Vázquez, le fueron quitados al fiscal Mario Burgos por orden de la fiscal general Luz Adriana Camargo, tal y como lo había pedido el presidente Gustavo Petro. En este escenario, los reflectores están puestos sobre la Fiscalía, que tendrá que demostrar total independencia en el caso de corrupción de gestión de riesgo y en el caso de Nicolás Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. Incertidumbre por el futuro del grupo Nutresa, conglomerado de alimentos más grande del país y uno de los mayores jugadores en todo el continente, con presencia en 19 países, 47 plantas de producción y 52% del mercado colombiano de alimentos, gracias a 62 marcas que diariamente se consumen en la mesa de 20 millones de hogares colombianos, tales como Zenú, Rica, Noel, Jet, Chocolisto, Corona, Sello Rojo o Creme Helado.
Emporio de alimentos que hace unos meses pasó a manos del banquero caleño Jaime Gilinski y sus socios árabes del conglomerado IHC, dupla que le arrebató Nutresa al grupo empresarial antioqueño gracias a una movida magistral en la Bolsa de Valores de Colombia que duró 800 días, que les costó 3.100 millones de dólares y que dejó a Gilinski y a sus socios árabes con el 99.38% del total de la compañía. Pero dupla fantástica que ahora parece partir cobijas tras anunciar además hace apenas unos 2 meses la recepción de ofertas internacionales por unidades del negocio por separado, es decir, por compañías puntuales, que es además lo que suele suceder cuando un banquero y un fondo de inversión compran una compañía de alimentos. Ofertas que habrían tentado a Jaime Gilinski, quien no sabe nada de alimentos, sino que su expertise y su fuerte está en la banca y en el sector financiero, pero ofertas que no le habrían gustado mucho a su socio árabe, que sí es dueño en su país y concretamente en Abu Dhabi de varias empresas de alimentos. Todo lo cual habría resultado en un acuerdo entre ambos socios donde Gilinski se sale del negocio a cambio, claro, de 4.000 millones de dólares y de quedarse con hasta el 15% de la compañía, mientras que sus socios árabes pasan a asumir el control y se quedan con casi el 90% de un conglomerado que hoy ya vale 11.000 millones de dólares. No obstante, Grupo Nutresa no confirma todavía esa versión que circula desde ayer profusamente en el mercado y en la prensa económica, y en un escueto comunicado anoche señaló que no tiene por ahora ningún conocimiento de dicho cambio. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:45 de la mañana. Uno de los coletazos del escándalo más sonado de corrupción de los últimos tiempos, el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, tocó, por supuesto, la paz total, exactamente la mesa del ELN a la que habrían intentado llevar recursos de esa unidad para salvar lo poco en lo que habían avanzado. Y aunque desde el presidente Petro, las cabezas de la delegación negociadora del gobierno lo han negado, las revelaciones de Olmedo López han generado un ruido que hoy amplifica uno de los integrantes del equipo negociador, José Félix Laforí, que propone cancelar o frenar unilateralmente los diálogos con el ELN hasta tanto se esclarezca si hubo o no intención de desviar o de llevar recursos a Arauca, donde este grupo ilegal tiene una altísima presencia. Y parece una idea poco probable para recuperar la credibilidad y la confianza, aunque en la técnica los diálogos están congelados desde hace 4 meses por la crisis declarada por los comandantes de esa guerrilla, que decidieron no avanzar en la reanudación del cese al fuego porque el gobierno no cumplió con ese fondo multidonante que acordaron tendría financiación del Estado colombiano. La situación de incertidumbre se recrudeció. Producto de esta situación se recrudeció la guerra entre el ELN y la disidencia de las FARC en departamentos como Arauca, donde esta mañana se investiga una denuncia que habla de 15 personas desaparecidas y que estarían secuestradas. Y si esa información se confirma, se iría empeorando la situación para el departamento de Arauca. Nariño también, si se confirma que el gobierno y el ELN, el frente que delinque en el departamento de Nariño, acordaron el desminado humanitario, el desminado en 10 municipios de ese departamento, que es un punto que también le molesta al llamado Comando Central del ELN. Pero mientras esto ocurre en Arauca, en Cauca hay un número indeterminado de guerrilleros de la disidencia abatidos y heridos. Es el saldo que deja un operativo del Ejército y de la Fuerza Aérea, que tienen que operar con un cese al fuego que los pone a adivinar quién es quién, quiénes son los de Albey o con los que está rigiendo y activo ese cese al fuego, y quiénes son los de alias Mordisco, porque hay una urgencia si estamos pensando en la COP16 que tienen que dar con él vivo o muerto, como una garantía de seguridad en el suroccidente del país después de la amenaza de este jefe disidente. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio.
Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... ¡tic! En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 49 minutos. Tenemos una temperatura en Bogotá a esta hora, 12 grados centígrados. Avanza el paro de taxistas. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. En medio de todas estas situaciones, Néstor, uno tiene que intentar provocar emociones de bienestar, además que el día está lindo. Hay solecito en Bogotá esta mañana, está muy bien. No es fácil para muchas personas que nos escuchas que están caminando en este momento, pero... Bueno, hay que meterle ganas y meterle fuerza a nuestra vida. Tema de hoy, padre. Yo quiero hablar de los libreros. Mire, yo no sé, ¿usted es de los que va a librería y compra libros en librería? Me imagino. ¿O usted es de los que entra por Amazon y le llegan a la casa de manera impersonal? Soy de ir y de antojarme de los libros en la librería. Y conversar, ¿no? Y de intentar hablar con los libreros. Lo que pasa es que Felipe Osa, que murió, que es la razón por la que usted me va a hablar de libreros. Sí, señor. Era tal vez de los pocos, quedan algunos, que sabía lo que estaba vendiendo. Porque esto es lo importante de Felipe Osa, con el que tuve la oportunidad de conversar hace tiempos en la Librería Nacional, es que te podía recomendar libros, es decir, que sabía de lo que hablaba. Él te recomendaba un libro y te daba contextos y te indicaba. Tú sabes que el miedo que Felipe tenía era que tú le preguntaras por un libro y que él no supiera. Entonces él vivía en ese mundo de poder conocer. Es decir, sabía de lo que vendía. Creo yo que es lo más importante, porque no era una venta, era todo un acto. Hoy en día hay muchos libreros de complicidad en libros que no tienen ni idea del contenido, ¿no? Entonces saben dónde está el libro, pero no saben mucho más. O te mandan el computador. A mí me acaba de pasar en una librería en Quito. Señor, vengo a comprar un libro. Hay una escritora mexicana que se llama Alma Guillermo Prieto. Es una mujer, una periodista. Alma Guillermo Prieto, una escritora, periodista muy importante. Señor, vengo a buscar un libro de Alma Guillermo Prieto. ¿Qué le dijo el tipo? No, a ese señor no lo conozco. Señor, Guillermo Prieto es el apellido, se llama Alma. No tienen ni idea y es una vergüenza. Felipe Osa era exactamente lo contrario. Sabía todo de los libros, vuelvo a insistir, y te daba contextos, te invitaba, y era de los que cuando tenías una relación cercana te decía, oye, llegó tal libro de tal cosa, y te antojaba de textos. Bueno, y como el Quijote era un lector de todo. Usted recuerda al Quijote que compraba cartapasos de cosas de la notaría para leer, porque había que leerlo todo. Pues bueno, Felipe era de esos también. Ya viene el Padre Linero a través de don Felipe Osa, que se nos fue, es un homenaje a los viejos libreros. Los deportes esta mañana desde París. El presidente Petro va para París, va a la inauguración de los Juegos Olímpicos, va con Laura Sarabia. No es usual que los presidentes vayan a estos actos. 6:52 minutos. En París, don Ricardo Rego. Hola, Néstor. Feliz mañana para todos. Bueno, hoy amanecemos con no temperatura baja, pero realmente en medio de una leve llovizna. Estamos a unos 18 grados centígrados, una temperatura muy similar a Bogotá a esta hora. Hoy nos acompaña en este conteo regresivo, ya estamos a 3 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos aquí en París 2024. La verdad es que, de nuevo, un día marcado por el blindaje, por los bloqueos en la movilidad. Hay medidas extremas de parte de las autoridades, pensando en que toda la zona aledaña al río Sena, por donde van a transitar las casi 90 embarcaciones que llevarán a los deportistas en el acto de inauguración,
esté completamente libre. Hay una barrida literal por parte de la seguridad para que todo transcurra sin ninguna dificultad. Bueno, eso en cuanto a la manera como ha amanecido París en esta ruta prejuegos olímpicos. Y entre tanto los nuestros, la selección de arquería, que este jueves estará debutando en la madrugada de Colombia, antes de la inauguración serán los primeros deportistas en competir. Y luego también el jueves en la tarde, pero ya en Lyon estará en acción nuestra selección Colombia femenina de fútbol. Así que más adelante les seguiremos compartiendo detalles de lo que es este nuevo día en la ruta del arranque de los Juegos Olímpicos en París, Néstor. Vemos 6 de la mañana, 54 minutos. El viaje del presidente es hoy. El presidente tiene que ser hoy para París. Hoy es martes. La inauguración de Casa Colombia en los Olímpicos en París es el jueves. El jueves 25. Y el presidente tiene que viajar hoy, Néstor, por tiempo. Regresa el domingo el presidente Petro. La Casa Colombia es la casa de promoción del país de la belleza, que es como ha bautizado el presidente Gustavo Petro a Colombia en estos Juegos Deportivos. Es el 25, jueves 25, por lo que el presidente viaja hoy y regresa el domingo. Bueno, buen viaje. Es como la casa de Davos, ¿no? ¿Se acuerda? Buen viaje y en buena compañía. Una casa costosa, no sabemos los resultados. Está bueno ese viaje, envidiable, porque además la ceremonia de inauguración que va a ser sobre el río Sena va a ser espectacular y bueno, el presidente la va a disfrutar. Creo que, como usted dice, Néstor, es de los pocos presidentes del mundo que estarán, ¿no? Incluso había una discusión en el propio gobierno francés de quién era el que salía en la foto. Usted sabe, pues obviamente el presidente Macron, pero como usted sabe, hay en este momento conformación del gobierno, no hay primer ministro, no se ha logrado hacer un acuerdo para elegir primer ministro. Pero bueno, allá va a estar el presidente. Ahora, todas las condiciones de seguridad, Néstor, porque seguramente recuerdan esa desgraciada jornada de los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, ¿no? Que había también prendida una mecha del conflicto palestino-israelí. Una intifada en ese momento, sí. El 5 de septiembre hubo un ataque a la Villa Olímpica. Bueno, esperemos que estos Olímpicos salgan bien. Pregunto en la Casa de Nariño, Ricardo, ¿a qué va el presidente a los Juegos Olímpicos? Y va a la inauguración. Va a los Juegos Olímpicos. No hay agenda paralela ni distinta a que el presidente fue invitado a la inauguración de los Juegos Olímpicos, acompañará a la delegación de Colombia y asistirá muy seguramente a una cena de gala de Estado ofrecida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El presidente ha ido varias veces a Francia en rol de visita de Estado, entonces pues uno pensaría que la motivación de utilizar la excusa de los Juegos Olímpicos para hacer la visita de Estado como corresponde en relaciones bilaterales no aplica, y pues como todos sabemos tienen en Francia pues acompaña a la delegación y aprovecha para visitar a su hija. No me imagino qué otra función puede tener el presidente en estos momentos. Normalmente o al revés, va a visitar a la hija, Andrea Petro, que es la hija mayor, y visita los Juegos Olímpicos. Normalmente las delegaciones de los países del más alto nivel están conformadas, por supuesto, por los comités olímpicos de cada país y por los ministros de deporte o quienes hacen sus veces. En Colombia ya tenemos ministro de deporte, ministerio desde hace algunos años, pues lo lógico es que fuera la ministra, o sea que supongo que lo acompañará en la comitiva. Va la ministra en el viaje, pero también va Laura Sarabia. Pregunto a qué tiene que ir Laura Sarabia, tampoco hay mayor explicación, porque buena parte del viaje, los 4 días en que está el presidente en París, dice agenda privada. 6 de la mañana, 57 minutos. Hay noticia de última hora. Atención. Atención, esta mañana la Contraloría General de la República está informándole al país que se cayó mucho más gravemente el recaudo tributario en Colombia, más que durante la época de la pandemia. El recaudo tributario este primer semestre, balance que entrega a esta hora, oigan las cifras de la Contraloría. Marcela Peña.
Néstor, buenos días. Entre enero y junio de este año, los colombianos hemos pagado 126.6 billones de pesos en impuestos. Aunque a usted la cifra le pueda sonar grande, la verdad es que no lo es. Es una caída en pesos de 15.82 billones frente al primer semestre del año pasado y en términos porcentuales del 17%. Para hacer la comparación, la Contraloría nos recuerda que en el primer semestre del 2020, cuando estábamos todos confinados por la pandemia, el recaudo de impuestos cayó apenas en un 13%. Dice la Contraloría además que el problema no es solo que se recauda poco, sino que estamos bien lejos de las metas. A junio llevábamos apenas el 40% de la meta de impuestos que está incorporada en el presupuesto de este año. Pero usted recordará, Néstor, que el gobierno ya admitió parte del problema y recortó 20 billones de pesos de ese presupuesto de este año. Dice la Contraloría, al igual que lo advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal hace unas semanas, que ese recorte se quedó en pañales. Es insuficiente porque la caída en impuestos puede llegar a superar los 57 billones de pesos para este año. Comparte algunos elementos de diagnóstico con el gobierno nacional, por ejemplo, el hecho de que buena parte de los líos aquí son relacionados con el impuesto a la renta de las grandes empresas y que otros impuestos como el IVA pues sí están creciendo bien, pero no lo suficiente para resolver los problemas de ingresos de la nación. De esto, Néstor, vamos a seguir hablando en los próximos días. El 29 de julio, la próxima semana, el gobierno debe llevar al Congreso de la República el presupuesto del 2025. Del tamaño de ese presupuesto, Néstor, depende hoy cuánto va a ser lo que perseguirá la próxima reforma tributaria que será presentada bajo el esquema de ley de financiamiento por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y su equipo. Me parece que aquí hay, Marcela, una pista en este informe de la Contraloría esta mañana sobre ese tema de la aspiración tributaria. Segunda página de esta información de la Contraloría hoy dice: hechos a destacar. La caída de los impuestos afectada por el bajo dinamismo de la actividad económica en el 2023. Es decir, menos actividad económica, por supuesto, menos impuestos. ¿No, Marcela? Así es, Néstor. Por eso es que el impacto se siente a través del impuesto a la renta de las empresas, porque hoy las empresas están pagando impuestos sobre sus ganancias del año 2023. Como esas ganancias fueron más bajas, pues obviamente lo que están pagando al final del día cuando van a hacer las cuentas en la DIAN, pues es menor de lo que estaba esperando el gobierno. El gobierno, hay que decirlo, Néstor, le tiene las velitas encendidas a lo que va a pasar con las personas naturales en agosto, es decir, ya en apenas unos 15 días comienzan los vencimientos para personas naturales y se espera un incremento muy fuerte de los impuestos para quienes ganan arriba de los 9 o 10 millones de pesos.